amigos, bienvenidos todos y very welcome everybody a este Defectos Secundarios de hoy. Escuchen bien porque nos acaban de mandar un video que hemos considerado aquí en la producción como una joyita de colección para demostrar de cómo el talento no es directamente proporcional a la falta de estupidez mental. El autor del video es el famoso cantante panameño Rubén Blades y él dice lo siguiente, escuchen bien, ¿eh? Yo me considero parte de la izquierda, pero no la izquierda estúpida, la izquierda marxista-leninista, no. La izquierda fue la que te consiguió el seguro social. La izquierda fue la que te consiguió las vacaciones. La izquierda fue la que te consiguió el salario mínimo. La izquierda fue la que te consiguió la atención médica gratuita. La izquierda fue la que te consiguió el acceso a la educación. No fue la derecha. Mientras la izquierda se identifique con cosas positivas, uno las aplaude. ¿Pero esto qué es? Y nosotros que salimos viendo a la izquierda para tener todas esas cosas acá. Señores, nos queda súper claro que Rubén Blades es un tipo que escribe sus ideas con la mano izquierda, pero come con la derecha. Algo así como lo que le llaman un ambidiestro ideológico, que se expresa de esta forma por una simple razón. Jamás ha vivido dentro de un sistema dominado por esa izquierda que él ahora llama como qué, Rubén. Izquierda estúpida, la izquierda marxista-leninista. La izquierda estúpida, que es esa izquierda marxista-leninista. Te entiendo perfectamente y aquí es donde se pone bueno señores, este programa. Él deja bien claro que su defensa es a lo que él llama la izquierda democrática. No nos vamos a hacer los tontos para desprestigiar aquí a nuestro amigo Rubén. Él lo que está diciendo con esto es que no aprueba un sistema como el de Venezuela o como el de Cuba. A eso asumo yo que es lo que él llama la izquierda estúpida. ¿Verdad, Rubén? Sí, a eso. Venga, ahí mismo lo está diciendo él. Esa Venezuela, esa izquierda de Venezuela y esa izquierda de Cuba, él no la soporta. Quiero creer eso, Eso, y hace muy bien, él prefiere o se refiere en este caso entonces a la izquierda que existe dentro de los países democráticos. Vamos a tomar uno de esos países, por ejemplo aquí, los Estados Unidos, y vamos a analizar el fenómeno que está planteando Rubén Blades. Primero, permítanme hacerle un poquito de historia para saber de dónde venimos con todo esto de izquierda y derecha, para demostrar que desde el mismísimo día del nacimiento de esa izquierda ha sido un ente de fracaso, un sistema de corrupción que ha llevado indefectiblemente siempre al crimen y a la represión. Siempre, no importa el color que haya sido la izquierda. Para saber cuándo fue la primera vez que se escucha esto de izquierda y derecha, tenemos que irnos al año 1789, tenemos que irnos a Francia. Así que agarren los paquetes y vámonos para allá, O quizás un poquito antes. Los reyes franceses estaban en su apogeo en ese tiempo. Unos años antes estaba el rey Luis XIV, máximo representante de lo que se conoció después como el absolutismo monárquico, que no era más que todo el poder concentrado en una sola persona. Es él quien ejecuta, hace las leyes, administra la justicia, su antojo, todo. En otras palabras, que en ese tiempo, aunque no se llamaba socialismo, el rey era una especie de Fidel Castro, pero con corona. Miren si era así que Fidel Castro dijo aquella famosa frase de dentro de la revolución, todo contra la revolución, nada, o fuera la revolución, nada. Frase copiada de Mussolini que dijo dentro del Estado todo, fuera del Estado nada, y que quizás plagiada también o modificada del famoso Luis XIV, que era un poquito más refinado, un poquito más fino, tipo tenía un poquito más de clase, y dijo aquello de l'état c'est moi. L'état, que según lo que sabe en francés, l'état c'est moi quiere decir el Estado soy yo. Él era todo, Luis XIV. Fíjate si Luis XIV era más fino que Fidel Castro, bueno, lo conocían como el caballo. Bueno, Luis XIV le hacía llamar el Rey Sol, iluminado el personaje. Y mientras Fidel Castro creaba los campos de concentración para maltratar y humillar a los homosexuales, Luis XIV se apunta a ser el creador del famoso ballet clásico. Ese ballet clásico que conocemos hoy, eso es creado por Luis XIV en su corte. Todo eso comenzó en la corte de Luisito XIV. ¿A dónde llegaba la manía de concentrar todo el poder de Luis XIV? Que fue este rey el que manda a construir nada más y nada menos que el famoso Versalles. No, este Versalles en la calle 8, este fue por nuestro querido Felipe Valls. Otra cosa, digo el Palacio de Versalles a 20 kilómetros de París, ese que están viendo ustedes ahí, y obliga a todos los miembros de la nobleza a vivir allí. ¿Por qué? Bueno, porque como dicen que todo conspirador es paranoico, no quería que los miembros de la corte, ni los duques, ni los condes, ni los marqueses, ni toda esa sarta de títulos nobiliarios estuvieran muy lejos para que no conspiraran contra él. Y por tanto, lo hizo vivir dentro del Palacio de Versalles. Dicen que llegaron a vivir ahí, dentro de ese palacio, entre 5 y 10 mil personas. Eso era prácticamente una ciudad lo que vivían. Y agárrense, porque el Palacio de Versalles no tenía baños.
Usted va hoy a hacer un tour ahí por el Palacio de Versalles y no va a encontrar una sola habitación que te diga, el guía turístico te diga, ahí era un baño, aquí no existía. Pero bueno, eso es otra historia para otro día. No podemos hablar de dos temas escatológicos y asquerosos al mismo tiempo. O hablamos de los baños del Palacio de Versalles o hablamos del socialismo. Así que vamos a concentrarnos en temas que nos incumbe hoy, que es el socialismo. Se va Luis XIV, llega entonces Luis XV, como era costumbre, y también se va también Luis XV. Y para el año 1789, quien estaba en el gobierno como rey en ese tiempo era nada más y nada menos que Luis XVI, que vivía con toda la pila de gente esa que ya le conté en el famoso Palacio de Versalles. Su esposa era María Antonieta, famosa por unos peinados que se metía, que aquello era una cosa, era famosa, se le conocía como la Lady Gaga de la época, miren ustedes. Y mientras las fiestas iban y venían en el Palacio de Versalles, fiesta a todo dar, como la de Didi, pero con clase. Mientras eso pasaba en el Palacio de Versalles, el pueblo francés literalmente se moría de hambre. De hambre. Cuentan, comentan, murmuran. O eso lo dicen a yo sé que del otro lado. Que un día van a donde María Antonieta y le dice María Antonieta que el pueblo no tiene pan para comer. Y ella les dice muy circunspecta, le dice pues que coman pasteles. What? Eso era como decirle, imagínense ustedes al pueblo cubano que salga y diga el pueblo no tiene arroz para comer y venga Díaz-Canel y le diga bueno pues que coman sushi. Que en Cuba eso no pasa. Allí no hay arroz para comer y sale un ministro y te dice que coman tripas de gallina decrépita. A descargo. Mírenlo ahí está. Por cierto, la frase de María Antonieta nunca la dijo. La gente la odiaba porque no era francesa, era austriaca. Pero bueno, eso también es para otra historia. Lo cierto es que el pueblo sí estaba pasando un hambre descomunal. Y ellos en Palacio dándose la buena vida, a todo dar. Llega el 14 de julio del año 1789 y en París la gente se tira para las calles. Toman la Bastilla, que era una fortaleza que servía de cárcel en ese tiempo, que cuando la toman solamente lo que tenían eran 7 prisioneros, que ya ni siquiera nadie se acordaba de ellos. Pero el evento sirve para dar inicio a lo que se conoce hoy en la historia como la Revolución Francesa. Y es aquí, durante la Revolución Francesa, donde se va a crear lo que se conoce hoy como esto de derecha-izquierda, que nuestro amigo Rubén Blades se refiere. Porque con la Revolución Francesa surgen dos grupos un poquito antagónicos, o bastante antagónicos. Por un lado estaban los llamados jacobinos y por el otro estaban los girondinos. Los girondinos eran de allá de Gironda, por Burdeos, ¿qué te digo yo a ti? Kilómetros de París. No sé por qué tenían tanto poder, pero tenían un poder político tremendo. Y entonces crean esta asamblea, esos dos grupos, y se reúnen ahí en el palacio, famoso Palacio de las Tullerías en París. A la derecha se sentaban los famosos girondinos. ¿Qué querían los girondinos estos? Bueno, pues ellos hablaban de un gobierno un poquito más moderado, apoyaban la burguesía, eran federalistas y decían que el rey podía seguir existiendo. Algo así como lo que quedó en una especie de Inglaterra o España, ¿no? Una monarquía parlamentaria, vaya, si lo queremos entender un poco de esa forma. ¿Y qué querían entonces los jacobinos? Revolución. Eran más radicales, decían que había que eliminar a la monarquía completamente y hablaban más o menos de lo que habla nuestro amigo Rubén Blades, de la igualdad social, de que todos somos iguales y que se no sé cuándo, de los campesinos y todas esas cosas bonitas y dulces. Estos jacobinos se sentaban entonces a la izquierda en el Parlamento y los girondinos se sentaban a la derecha. Si Rubén Blades hubiese estado ahí, seguramente se hubiese sentado a la izquierda. O tal vez, ¿no? ¿Quién sabe? Oh. ¿Qué pasa aquí entonces? Bueno, que el líder de esos jacobinos de izquierda era este personaje que ustedes están viendo acá. El señor se llamaba Maximiliano Robespierre. ¿Qué pasa entonces? Bueno, que poco a poco, Rubén, esa izquierda va tomando poder. Eso de la igualdad, van apoderándose un poquito más y de tantos logros y tantos seguidores comienzan a emocionarse. Porque una izquierda sin emoción no puede ser una izquierda. Primero obligan al rey a dejar el famoso Palacio de Versalles y te tiene que mudar a París. Le dice, oye, deja la fiestecita y vete para allá. Este acepta todo lo que le pongan, todo lo que le dicen, firma aquí, firma acá, firma acá, firma acá. Esto aquí, ponte a recoger la hierba. El tipo hacía todo lo que le dijeron. Un día llega un médico, donde estaba el rey, y le pone sobre la mesa un aparato que según este médico, él dice que era una maravilla. El médico se llamaba, por supuesto, José Ignacio de Guillotin. ¿Qué ha tocado José Ignacio de Guillotin, debe ser en francés. Y lo que le puso sobre la mesa al rey no era otra cosa más que la famosa guillotina. Los revolucionarios de Robespierre se apoderan de este aparato, de este invento, supuestamente, y comienzan a cortar cabezas. Aquello es una cosa tremenda. No solo un títere sin cabeza, no quedó casi nadie sin cabeza, amigos míos. Para decirles que en el año 1793 suben al cadalso al mismísimo rey Luis XVI. Y 9 meses después, en ese 1793, en octubre, le cortan la cabeza también a la pobre María Antonieta. Miren, nada, que te digo ¿cómo yo eran las jornadas diarias de cortar cabeza en ese París, amigo mío? Que los parisinos protestaban
le hacían manifestaciones para que cambiaran el escenario donde tenían puesta esta guillotina porque la peste a sangre era insoportable. Así estaba viviendo los franceses esa época del terror. Robespierre, ese primer líder de esa izquierda que hablaba de la igualdad, y esa misma igualdad que se refiere a nuestro amigo Rubén Blades, se volvió tan entusiasta que comenzó a proponer leyes rarísimas. Así como Fidel Castro inventó la famosa zafra de los 10 millones en Cuba, el cordón de La Habana. A los que no son cubanos pueden buscar ahí un poquito de información y se van a dar cuenta que las locuras de estos dos personajes se parecen bastante. Robespierre inventó o intentó crear una nueva religión. Miren ustedes, era como una especie de culto a un ser supremo que él le llamaba o decía, ¿no?, que representaba a la virtud y a la razón. Hacía festivales públicos, una especie de festival de la juventud y los estudiantes, con el objetivo de eliminar la popularidad de la iglesia. Creó una cosa que llamó el calendario revolucionario, para romper con la tradición cristiana también. Y entonces le empezó a poner nombres raros a los meses. Él decía que los nombres eran basados en la naturaleza. Le llamó vendimiario, en vez de octubre, noviembre, diciembre, era vendimiario, brumario, primario, Juris Lacey, Carolina. Era una cosa tremenda, una locura. Tenía semanas de 10 días, no había domingos, porque como los domingos eran reservados para los días de iglesia, pues él los eliminó. Y dice Rubén Blades que inventaron las vacaciones. La izquierda fue la que te consiguió las vacaciones. Inventó, una cosa que él llamaba, miren esto, la virtud terrorista. Porque justificaba el terror. Él tenía una frase famosa que decía que la virtud sin terror es impotente. Así mismo, ¿no? Y el terror sin virtud es tiranía. Eso no lo digo, pero por ahí estaba. ¿A dónde llegó la embriaguez del poder del famoso Robespierre? Que terminó eliminando a todos sus amigos. Típico también de estos personajes, ¿no? Danton, un socio de toda la vida de la infancia, a la guillotina. Camille de Dumois, otro también, guillotina. La lista es larga. Esto parece como una lista de créditos de cuando termina la película de cine. Era así, la lista de los amigos de él que eliminó. Pero miren ustedes qué interesante esta serendipia, esta coincidencia. Un 26 de julio, siempre 26, pero el año 1794, Robespierre llega a la asamblea, a esa asamblea que yo les dije, donde se sentaba a la izquierda y a la derecha, y mete un discurso. Empieza un discurso ahí del 26 de julio. Y ahí dice que tiene el nombre en una lista de nuevos conspiradores. Ya todo el mundo sabía que lo que le esperaba cuando decía conspiradores era guillotinado, ¿no? Eran conspiradores, ¿no? Tiene la lista, pero comete una infracción de decir que no la va a leer ese día, que la va a leer al día siguiente. Me parece como para que se creara más miedo todavía. Como el terror ya era endémico del lugar, ahí empieza todo el mundo a temblar. Y se para uno de los presentes y dice, oye, fíjate una cosa, o le cortamos la cabeza a este tipo, a este loco, o nos la va a cortar a nosotros, ¿eh? Y como todo el mundo lo escuchó y todo el mundo lo apoyó, ahí aprovecha y se para y dice, mira, loquísimo, ya le dice a Robespierre, está bueno ya, mi hermano, el último mes usted ha mandado a cortar la cabeza aquí a más personas que los últimos 2 años. Así que ahora es a ti a que te toca poner la cabeza en el caso. Y se llevan a Robespierre y, señores, el mismísimo Robespierre termina guillotinado. Así termina lo que se conoce como en la historia, como el periodo del terror. Un periodo que duró solamente de 1793 a 1794. En solamente un año, el infame Robespierre se llevó entre 30.000 y 40.000 franceses. Miren ustedes cómo fueron los comienzos del socialismo. Pero volviendo ahora a nuestro Rubén Blades, él menciona otro tema sobre las virtudes del socialismo y dice Rubén lo siguiente. Él dice... La izquierda fue la que te consiguió el salario mínimo. ¿Pero esto qué es? Él dice que el socialismo, el salario mínimo es un logro de la izquierda. Déjame darte primero, Rubén, 2 argumentos para cuestionar un poquito esa aseveración. La primera es que primero no me queda muy claro, ni a mí ni a los economistas clásicos, que el famoso salario mínimo impuesto por los gobiernos sea la mejor forma para garantizar el bienestar colectivo de los trabajadores. El mejor ejemplo lo tenemos hoy en día aquí en uno de los países europeos más famosos. Estamos hablando de Dinamarca. Si nos vamos a Google y ponemos en Google, hacemos una búsqueda en Google, le ponemos países con los mejores salarios del mundo, señor director, por favor, te vas a topar con un dato interesantísimo. Y es que el país que ocupa el número 9 entre los 10 primeros países con mejores salarios del mundo ahora en el 2025 es nada más y nada menos que Dinamarca. Y tú me vas a decir ahora, bueno, Tony, Rubén tiene razón porque Dinamarca es un país con una socialdemocracia. Sí, pero primero tiene una economía totalmente de libre mercado. Y segundo, vamos al punto que más me gusta a mí. Si vamos nuevamente a Google, señor director, por favor, vayamos a Google y le preguntamos a Google cuál es el salario mínimo de Dinamarca, nos vamos a encontrar con este resultado. En Dinamarca no existe un salario mínimo legal establecido por ley. Y tú te preguntarás ahora, pero ve acá, ¿cómo es posible que Dinamarca sea uno de los países con mejores salarios del mundo y no hay una intervención del gobierno para establecer un salario mínimo?
No puede ser. ¿Qué cosa es esto? ¿Qué locura es esta, Rubén? Bueno, pues mira que sí. Son los mismos actores del mercado los que gestionan sus salarios, y al ser Dinamarca uno de los países con las mayores libertades económicas del mundo, pues eso produce que un fenómeno interesantísimo que se llama bienestar para todos. Y sin la mano del gobierno. Miren ustedes qué interesante, ¿eh? Pero voy al ejemplo que más me gusta a mí, no el de Dinamarca, sino el de una persona que yo admiro muchísimo sobre este tema de los salarios. No tiene absolutamente nada que ver con el socialismo y que además incluye otro punto que tú expones también, Rubén, que es el que dices... La izquierda fue la que te consiguió las vacaciones. ¿Hasta cuándo? La izquierda fue la que me consiguió a mí las vacaciones. Las vacaciones, Rubén. Vamos a ver, salario y vacaciones. Estos son los dos temas acá. Te voy a contar una historia interesante. Ocurrió aquí en los Estados Unidos. Ubiquémonos en el año 1914. Henry Ford, el famoso empresario e inventor conocido por revolucionar la industria del automóvil, en 1903 funda la famosa Ford Motor Company, una compañía que todavía hoy en día existe, y en 1908 lanza el famoso modelo T. Un carro un poquito más asequible, familiar. Ahí tú podías meter a tu abuelo, a tu tío, a tu primo, a tu mujer, a tus hijos, a todo el mundo. Y comienza a lanzar entonces en 1913 la llamada línea de ensamblaje. ¿Qué cosa es esto de línea de ensamblaje? Bueno, que empezó a producir carros en masa. Salía un carro detrás del otro, venía un carro, otro carro, venga, 7 carros. Aquí era produce carros. Pero en 1914 comienza a tener entonces un dilema interesante. Y es que dice, bueno, estoy produciendo carros, pero ¿quién me los compra? Y se levanta un día por la mañana, llama a su socio de negocio, al partner de él, y le dice, mi hermano, quiero reunirme contigo esta mañana. Y cuando se reúnen, él le plantea una idea. Le dice que se le ha ocurrido, mientras estaba durmiendo, subirle el salario a sus trabajadores un 50%. ¿Pero esto qué es? El partner le dice, ¿te viste luego? ¿Qué te pasa a ti? ¿Cómo vamos a hacer eso? Discuten y el socio del negocio le dice ya como que no le importa nada. Le dice, mira, ¿tú sabes qué? Haz lo que a ti te dé la gana. Es más, si quieres, no le subas un 50%, duplícale el salario, súbele un 100%. Ford, que era un loco pero cuerdo, le toma la palabra y efectivamente le dobla el salario a sus trabajadores. En ese tiempo, el salario en la fábrica de Ford era de $2.34 el día. Eso es lo que se cobraba. Ford le sube a $5 diarios a los trabajadores. No solo eso, le cambia la jornada laboral. Antes eran 9 horas, le dice, solamente me van a trabajar 8 horas, no quiero que se agoten. Y no solo eso tampoco. Con respecto a lo de darle crédito a los socialistas por el tema de las vacaciones, Ford se vuelve históricamente hoy, lo pueden buscar como uno de los pioneros en establecer el fin de semana de 2 días. Antes se trabajaba los sábados, y en algunos lugares incluso se trabajaba hasta los domingos. Aunque aquí en los Estados Unidos, por un tema religioso, siempre se ha reservado el domingo y se ha respetado como un día para ir a la iglesia. Pero vamos a la realidad y el valor del mercado libre. ¿Hizo todo esto Ford por pura filantropía? Yo no lo creo, aunque el tipo era una persona nice y no era eso que quieren pintar la izquierda como un capitalista diabólico, como insisten tantos, que todo el que trata de intenta crear un poquito de bienestar económico, pues lo tildan de un diablo, ¿no? Ford era un capitalista pragmático, estudió el mercado y dijo, bueno, un momento, yo tengo un producto bueno, quizás el mejor producto del mundo. Tengo producción excelente. Aquí pues pasa un carro detrás del otro, se fabrica. ¿Qué es lo que me está faltando? Me está faltando el consumidor. Ya yo produzco en masa. Ahora lo que me hace falta es que me compren también en masa. Me falta a esa persona que sea capaz, que tenga el tiempo, que tenga el bienestar y que tenga la solvencia económica para consumir mi producto. Por eso crea un trabajador con poder adquisitivo. Esa es la gran obra también de Henry Ford. Las colas para aplicar, miren ustedes, en la empresa de Ford eran históricas aquí en los Estados Unidos. Cuando la gente se enteró y dice, oye, ¿sabe cuánto está pagando Ford por trabajar en su empresa? Todo el mundo empezó a llevar. Yo voy a ver, me resumí ahí a ver qué es lo que pasa. Y lo del sábado libre, pues le dijo a sus trabajadores, mire, agarren el sábado libre, agarren a su familia, móntenla en el carro que me van a comprar a mí y quiero que se lleven para la playa. Para que los vecinos, cuando lo vean ustedes montarse en ese carro, digan, hey, no, vamos para la playa. Tiene un carro y lo está disfrutando. Y así por todo el mundo quiso tener un Ford. Se convirtió en el mayor vendedor de carros del mundo y de la historia. Ahora tenía producción en masa y ahora tenía una clientela infinita. Gente que tenía, Rubén, mucha plata y vacaciones, días para disfrutar con su familia. Y todavía a esta altura no veo el socialismo aparecer por ninguna parte. Y voy al último argumento para demostrarte que el socialismo apesta y produce miseria donde quiera que se presente y del color que se presente. En este país, fíjense ustedes, analicemos un poquito y sentémonos a pensar. En este país el gobierno, como en cualquier país del mundo, no produce absolutamente nada. Digo desde el punto de vista monetario, produce mucha burocracia y muchas cosas, pero dinero no. ¿Cómo adquiere entonces el gobierno el dinero? Bueno, pues tiene varias vías y ninguna a través del trabajo,
Una son los famosos impuestos y la otra son los bonos o las llamadas deudas del tesoro. Eso lo explico rapidito. Los impuestos los pagamos todos nosotros, a todas horas y en todo momento. Tú vas al mercado ahora mismo y compras cualquier cosa, una semillita de maíz, tienes que pagar impuestos. Compras un carro Ford o no Ford y tienes que pagar impuestos. Y todo ese impuesto lo tienes que dar al gobierno. Te compras una casa y tienes que pagar impuestos. Vendes la casa y tienes que pagar impuestos. Rentas la casa y tienes que pagar impuestos también. ¿A quién le tienes que pagar impuestos? Tienes que pagársela al gobierno. Eso no para nunca. Eso es una cadena ahí que tú pagas impuestos, pagas impuestos, pagas impuestos. Y ellos recolectan ese impuesto. Así el gobierno te fuerza a que tú le pagues constantemente y ellos agarren ese dinero que tienen y te dicen qué es lo que van a producir ellos. Bueno, ellos van a producir bienestar para todos. Dame el dinero que yo produzco bienestar. Eso es nada que te digo yo a ti al socialismo que tú conoces. Por eso es que el gobierno paga educación, servicio médico, toda la larga, etcétera. La paga, sí, pero lo paga con tu dinero. Pero ahora el otro método de esa a través de la que ya lo mencioné, la llamada deuda. Como ya dije, aquí en los Estados Unidos el gobierno a través del Congreso siempre hay que pedirle permiso al Congreso, claro está, le ordena al Tesoro de los Estados Unidos emitir bonos para poner a la venta. Esos bonos son los llamados emisiones de bonos, ¿no? Así como se llama, que no es más que deuda, porque una vez que venden esos bonos, los bonos tienen un interés y luego tienen que pagarle ese interés a la persona que te lo compró, que usualmente lo compran en otros países, por eso le debemos a China, a Japón, a los tomates. La deuda de los Estados Unidos ya va llegando hoy en día a los 37 trillones, billones en español, trillones en inglés, amigos míos, son millones de millones. Hay una página incluso que la pueden ver ustedes acá, que te da el crecimiento en vivo. Miren ustedes cómo está esto. Y la pueden visitar como ustedes le digan. Ahora bien, escuchen esto. Cada vez que un gobierno entra al poder, ya sea republicano, ya sea demócrata, esa deuda, y esto viene pasando desde los años 30 del siglo pasado, esa deuda siempre sube. Sube 1 trillón, 2 trillones, etcétera. Pero por ahí más o menos se mantiene. Si buscamos los datos y volvemos a preguntarle entonces a Google, ¿quién ha sido el presidente de los Estados Unidos que más impuestos ha recaudado en los últimos 50 años? Nos vamos a encontrar con que el periodo presidencial que más dinero se recaudó de impuestos fue el periodo en el que estuvo Joe Biden en la presidencia. Vean esta tabla que les estoy mostrando acá. Los ingresos federales aumentaron de 4.6 billones, trillones en inglés, en 2023 a 4.9 billones. ¿Se acuerdan que les dije que subía 1 trillón, 2 trillones? Bueno, 4.9 trillones en el año fiscal del 2024. Se calcula que cada uno de nosotros pagó, y ahí está también el dato, en el año pasado, el 2024, unos $14,600. Cada uno de los ciudadanos de los Estados Unidos. Esto es en impuestos. Si vamos ahora a lo otro tema de cómo recolecta dinero el gobierno, a la emisión de moneda por parte del Tesoro de los Estados Unidos, nos vamos a encontrar con algo muy parecido. La cifra más alta de emisión de moneda en los Estados Unidos en los últimos 50 años se produjo bajo la administración de Joe Biden. Ahora, si Joe Biden es el que más dinero ha tenido en sus manos como socialista que es, no el tipo socialista que no le gusta a Rubén Blades, que son, ¿cuáles, Rubén? La izquierda estúpida, la izquierda marxista-leninista. La izquierda estúpida marxista, esa. No. Esa no. Esta es la que le gusta a Rubén Blades. Bueno, pues si esta izquierda democrática es la que garantiza todo eso que Rubén Blades está mencionando acá, que se traduce en beneficio para los más necesitados, y Joe Biden o su gobierno socialista, porque ahora mismo hay un dilema tremendo aquí en los Estados Unidos, cuando no se sabe quién es el que estaba gobernando mientras Joe Biden estaba de presidente. Si Joe Biden o él o su presidencia o quien estaba ha sido en los últimos 50 años el presidente que más dinero ha tenido en sus manos para administrar tanto por la vía de los impuestos como por la vía de la emisión de dinero, y ellos, los socialistas, piden cada vez más dinero para ayudar a los más necesitados, entonces, señoras y señores, explíquenme estos titulares que les voy a mostrar a continuación. Y dice así, escuchen, todos de diciembre de 2024, al final del periodo presidencial de Joe Biden. Primero, la BBC. El número de personas sin hogar en los Estados Unidos alcanzó un récord en 2024. Eso fue la BBC en diciembre. NPR, National Public Radio. El número de personas sin hogar en los Estados Unidos alcanza otro récord en medio de una escasez de vivienda asequible. 27 de diciembre, la fecha de 2024. Telemundo, la cantidad de personas sin hogar se dispara casi un 20% en el último año. ¿Cómo se explica el aumento? Y abajo, si pueden leer ahí, dice California, el estado más poblado de los Estados Unidos, y no lo dicen ellos, pero lo digo yo también, el más socialista también, sigue teniendo la mayor población de personas sin hogar del país. Seguido por Nueva York, Washington, Florida y Massachusetts, que apartando de Florida, los otros también son los más socialistas de la nación. Esta noticia
también de diciembre de 2024, todo de diciembre de 2024, final del mandato de Joe Biden. ¿Existe alguna explicación, Rubén, de cómo se produce eso entonces, si el socialismo es tan bondadoso, si el socialismo produce tantas cosas buenas? Yo no sé si tú la tienes, pero yo sí. ¿Sabe por qué? Pues porque yo he vivido en carne propia lo que es el socialismo. Y en cuanto a esa confusión que tú tienes a la hora de diferenciar entre una izquierda y la otra, cuando dices eso de... La izquierda estúpida, la izquierda marxista-leninista. O sea, que para ti hay dos izquierdas. Me imagino que llames a la marxista-leninista, a los comunistas, los regímenes comunistas, y a los otros la izquierda democrática. Para esa confusión que tú tienes, te dejo con una frase de Ayn Rand que dice lo siguiente: no hay diferencia entre comunismo y socialismo, excepto en la manera de conseguir el mismo objetivo final. El comunismo propone esclavizar al hombre mediante la fuerza, el socialismo mediante el voto, que es la misma diferencia que existe entre el asesinato y el suicidio. Ahí te lo dejo. ¿Quieres seguir siendo socialista? Sigue siendo socialista, estás en todo tu derecho, pero te doy solamente un pequeño consejito. Trata siempre, pero siempre de hacer lo que has estado haciendo hasta ahora. Evita vivir en un país socialista. Te dejo que como aquí no creemos en el socialismo, tenemos que ponernos a trabajar. Gracias a todos. Recuerden siempre darnos un like, suscribirse si no lo ha hecho todavía, que dicen que es buenísimo para el hígado de ustedes y para el hígado de nosotros también. Y como siempre les digo, amigos míos, no dejen nunca, pero nunca dejen que nadie los engañe. Que para eso estamos nosotros aquí. Nos vemos mañana. Muchísimas gracias.